En el caso Cabal, mañana se va a realizar la formalización de una empresa y 13 personas, entre ellas Natalia Compañón, un tema del cual queremos conversar. Estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Diputado, gracias por acompañarnos en CNN Chile telefónicamente. Y quiero preguntarle, usted pidió que se solicitaran las mismas medidas cautelares en el caso Penta que en el caso, en el caso Cabal que en el caso Penta. Y quiero entender cuál es el contexto de esa afirmación, porque supongo que hay que fijarse en el delito, en la persona, en la conducta, más que en los casos, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de pedir las mismas medidas cautelares? Hola Mónica, ¿cómo estás? Gusto saludar. Lo que pasa, Mónica, es que lo que uno aspira como ciudadano de Chile es que el mismo delito o delitos extremadamente similares tengan el mismo castigo final, independiente de quiénes sean las personas, y tengan el mismo proceso. Entonces, cuando uno ve los tipos de medidas cautelares que se otorgaron en el caso Penta, lo razonable es esperar que las mismas medidas cautelares se pidan para cuando los delitos sean parecidos, y en este caso los delitos son muy parecidos. Obviamente acá hay 13 personas que están siendo formalizadas, y cada una está por cosas completamente distintas. Pero en el caso de los delitos tributarios, que son delitos bastante homologables, y todos por muchos millones de pesos, nos parece lógico esperar que haya igualdad ante la ley. Ahora, debo decirte, Mónica, que si nos paráramos antes que el comienzo del caso Penta, me parece que la prisión preventiva es demasiado para un delito de esta naturaleza, por cuanto no creo que estas personas sean un peligro para la sociedad. Pero hoy día estamos en otra situación, en una situación en que la justicia otorgó esas medidas para el caso Penta, y por lo tanto la igualdad ante la ley exige que sean esas las medidas que se piden. Y en el caso de los socios de Cabal, nos parece que la igualdad ante la ley diría que debiesen pedirse prisión preventiva, independiente qué es lo que finalmente se haga. A ver, diputado, despejemos porque en el caso de Natalia Compañón, ella está solamente pedida su formalización por declaración maliciosa y reiterada. Ese es el cargo. Y en ese cargo lo más parecido no son los controladores de Penta, sino vendría a ser algo así como Jovino Novoa, y si es que, porque Jovino Novoa además tenía el tema de las boletas ideológicamente falsas. Pero es lo más homologable, y en ese caso, en el caso Penta, no se pidió prisión preventiva. ¿Por qué habría que pedirla en el caso de Natalia Compañón? A ver, acuérdese que el fiscal Gajardo, cuando hablaba de los controladores de Penta... No, pero no le estoy hablando de los controladores de Penta, le estoy hablando de Jovino Novoa, que está acusado más o menos de lo mismo, incluso de más que Natalia Compañón. No, es que por eso, déjeme, ahí voy a llegar. Lo que pasa es que en el caso de cuando el fiscal Gajardo pedía las medidas cautelares para los controladores de Penta, él decía, su argumento que salió publicado en todos los medios, quienes lo vimos especialmente, decía que esto era una máquina para evadir impuestos. Y acá lo que ocurrió es una empresa como Cabal, que recibe una cantidad muy alta, más de 1.000 millones de pesos, y resulta que la tratan de, entre comillas, blanquear para no pagar impuestos en cantidades que son muy altas. Por lo tanto, lo más homologable a nuestro juicio que hay dentro del caso Penta, con el caso Cabal, en el caso de Natalia Compañón y en el caso de Mauricio Valero, es lo que le ocurrió a los controladores de Penta. Ahora, el tema, por eso es que nosotros hacemos la salvedad. Si estuviéramos hoy día parados, Mónica, antes del caso Penta, yo no diría por ningún motivo que tanto Compañón como Valero significan un peligro para la sociedad. Por lo tanto, a mi juicio no debiese haber una prisión preventiva. Lo que pasa es que diputado, ya pero a ver, para vamos al tema de Natalia Compañón, perdón que le interrumpa, pero le insisto, Natalia Compañón no está no se pide su formalización por lo mismo que los controladores. De hecho, ya no está ni siquiera formalizada por el tema de Cabal en sí. Entonces, por eso le vuelvo a insistir, ¿por qué se equipara usted la situación de Natalia Compañón, que está pedía su formalización por declaración maliciosamente falsa, por eso, y no por la vinculación con Cabal? ¿Por qué la equipara con el de los controladores de Penta, que estaban por declaración maliciosa, soborno, boletas ideológicamente falsas? Entonces, no entiendo por qué equipara una con otra. Quiero entender eso. Porque son delitos distintos. Son las conductas las similares, Mónica. Acá lo que hay es una empresa
que trata de evadir impuestos a través de boletas ideológicamente falsas. Además, acordémonos, Mónica, que esto es solamente la punta del iceberg. Acá Cabal también está cuestionado por otras materias que entiendo que no son parte de la formalización, pero acá vemos una conducta reiterada de los dueños de Cabal para evadir impuestos y otras materias que también están siendo investigadas como cohecho, soborno, etcétera. Por lo tanto, nos parece que debiese haber una igualdad a conductas similares que se tratan de la misma manera. Ahora, independiente de eso, creo que ellos no significan un peligro para la sociedad, por lo tanto creo que nunca se debieron dar estas medidas cautelares, pero nosotros creemos que para que haya igualdad ante la ley a cosas tan similares, por mucho que hayan ciertas, como usted dice, algunas diferencias, nos parece que las conductas son muy parecidas y debiesen tener una sanción similar. Diputado, entonces, ¿usted considera que Natalia Compañón es un peligro para la sociedad? No, yo estoy diciendo exactamente lo contrario, Mónica. Si nos paramos antes del caso Penta, yo le diría que la prisión preventiva no debe aplicar. El problema es que ya se dieron ese tipo de medidas cautelares hoy día y la igualdad ante la ley. Si realmente creemos que en Chile no hay privilegios para la familia de la presidenta Bachelet y somos todos iguales, me parece que son situaciones suficientemente homologables para exigir igualdad y por eso es que nosotros creemos que debiesen otorgarse exactamente las mismas medidas cautelares. Ese es el fundamento que nosotros usamos para hacer la declaración que hicimos hoy día en la mañana. Para cerrar, revista ¿Qué pasa? Publicó hace una hora, algo así, un reportaje en que publica correos entre Pablo Longueira y mientras era senador y mientras estaba tramitando el proyecto de reforma al royalty minero, y Patricio Contés, gerente general de SQM. ¿Qué gravedad le atribuye usted a este intercambio en el contexto además de la investigación que se está haciendo de aportes de SQM a personas vinculadas con Pablo Longueira? A ver, todo lo que hemos visto de Soquimich me parece de la máxima gravedad. No he visto los correos en particular que hoy día salen en el caso Pablo Longueira, pero me parece que son suficientes por lo menos para iniciar una investigación. Pero déjeme decirle, Mónica, que en el caso Soquimich todavía no tenemos ningún formalizado que sea cercano al gobierno, porque han habido algunos que son de centro izquierda pero no cercanos al gobierno. Y me parece que la lentitud con el cual se está actuando en Soquimich no es la forma en que se trató el caso Penta, y eso también hace, por lo menos a muchos, decir, sabe que la Fiscalía está tratando de una manera a la gente de la nueva mayoría y de otra manera a todas las personas. Pero independiente de eso, creo que tiene que investigarse porque con todo lo que ha ocurrido, la ciudadanía tiene derecho a saber qué son exactamente esos correos y qué significan. Giorgio Martelli, como formalizado y la petición ¿no le parece suficientemente grave? ¿Quiénes más cree usted que ya debieran estar formalizados en SQM? Mire, Penta en menos de 3 meses habían 3 parlamentarios de oposición formalizados. Llevamos más de un año, 2 meses en Soquimich y todavía no hay ninguno de los 3 parlamentarios de la nueva mayoría que están implicados por montos mucho mayores que los que estaban implicados en el caso Penta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con todos esos señores que tienen las mismas condiciones y no son formalizados? Mónica, lo que nosotros queremos es que haya justicia, pero tiene que haber justicia igual para todos. No pueden haber privilegios para la gente que gobierna, la gente cercana a la familia de la presidenta Bachelet. Igualdad ante la ley, eso es lo que se pide, y transparencia. Y en eso, por lo menos lo que Renovación Nacional ha tratado todo este tiempo por nuestro involucramiento en el caso Cabal. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, un tema en desarrollo que vamos a estar transmitiendo desde muy temprano aquí en CNN Chile, al igual como hemos hecho con todas las otras audiencias de formalización. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.